Mecánica de fluidos. Introducción. La hidráulica se enfoca al estudio de la estática de fluidos, hidrostática, que se refiere a los fluidos en reposo o encerrados, y dinámica de fluidos, hidrodinámica, aquella que estudia a los fluidos en movimiento. Estados de agregación. La materia suele presentarse en distintos estados o fases debido a la fuerza de unión que existe entre sus moléculas y átomos. Esto significa que esta unión es lo que diferencia a un sólido, líquido, gas y plasma. Esta unión se puede ver afectada por factores como es la temperatura y la presión. Bueno, aquí tenemos una imagen. Tenemos aquí pues 4 estados de agregación que se encuentran en el planeta, donde los que más usamos son 3, sólido, líquido y gaseoso. El plasma es muy poco abundante en la Tierra, pero pues sí lo tenemos presente. Y bueno, aquí dice que para diferenciar entre los estados de agregación, pues esto ocurre gracias a la fuerza de unión que hay entre las moléculas y los átomos. En este caso, en un sólido vamos a tener más unidas a las moléculas. En el caso de un líquido, las moléculas van a estar más separadas. En el caso del gas, mucho más separadas, y en el plasma, bastante separadas. Y bueno, para lo que son los sólidos, básicamente son fríos, o se les tiene que aplicar una baja temperatura para que estos puedan ser sólidos. Si tú le aplicas a un sólido alta temperatura, es decir, le aplicas calor, se va a hacer líquido. Si tú a ese líquido le aplicas más calor, lo vas a hacer gas. Y si a ese gas le aplicas más calor, lo vas a hacer plasma. A estos pasos a estas transformaciones más bien de agregación, tienen un nombre. Cuando nosotros pasamos de un sólido a un líquido, este recibe el nombre de punto de fusión. Esto por aumento de temperatura. Ahora, si nosotros transformamos de líquido a gas, a esta transformación se le va a llamar vaporización. Si nosotros aplicamos más temperatura, vamos a transformar el gas en plasma, y este nombre, a esta transformación, se le denomina ionización. Esto puede ocurrir también al contrario. Recordemos, de sólido a plasma siempre va a ocurrir por un aumento de temperatura. Sólido a líquido, punto de fusión; líquido a gas, evaporización o vaporización; y de gas a plasma, ionización. Y ahora esto puede ocurrir al contrario. Si nosotros disminuimos la temperatura al plasma, lo vamos a transformar a gas. A este proceso se le llama desionización. Si nosotros aplicamos también más baja temperatura, vamos a transformar ese gas en líquido, y este va a recibir el nombre de condensación. La condensación ocurre por la temperatura, pero esta transformación de gas a líquido también tiene otro nombre que se llama licuefacción, y esto ocurre por la presión. Aquí nos decía que estas transformaciones se pueden ver afectadas por la temperatura o por la presión. De gas a líquido por la presión se le llama licuefacción, y por temperatura se le llama condensación. Ahora, de líquido a sólido, de igual forma aumentamos más la baja temperatura, o es decir, aplicamos más frío, y pues vamos a pasar del estado líquido al estado sólido, y este recibe el nombre de solidificación. Pero también nosotros podemos pasar del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. A esa transformación recibe el nombre de sublimación. Y ahora, si nosotros queremos transformar el gas a sólido, de igual forma, sin que pase por el estado líquido, se le llama deposición o sublimación inversa. Fluidos.
La mecánica de fluidos es un área de la física que permite el estudio de estos a través de la hidráulica. Bueno, como mencionábamos en la diapositiva anterior, teníamos lo que son los estados de la materia. En los fluidos, para la mecánica de fluidos, se divide en dos a los estados de la materia. Tenemos a los fluidos, que son aquellos que fluyen, como son los gases y los líquidos, y a los sólidos, que son aquellos que son rígidos. En este caso, la mecánica de fluidos se basa obviamente en los fluidos, que son los gases y son los líquidos. Estos se pueden estudiar tanto en movimiento como en reposo. Ahora, la hidráulica pues es la rama de la mecánica de fluidos. Esta estudia al gas y al líquido, ya sea en reposo o en movimiento. Cuando estudia a los fluidos en reposo, se le llama hidrostática. Cuando las estudia en movimiento, se le denomina hidrodinámica. Ahora, para estudiar a la hidrostática se basa de dos principios, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Y para estudiar a los fluidos en movimiento se basa en el principio de Bernoulli, que este principio es muy importante también para lo que es la industria aeronáutica. ¿Qué es un fluido? En mecánica de fluidos se definen como un medio continuo que presenta fuerzas de cohesión débiles. Debido a ellos, se piensa que los fluidos son aquellos que se presentan en un estado líquido y gaseoso, siendo peculiares porque no podemos tomarlos con la mano como lo podemos hacer con los sólidos. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde se explica lo que es la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Estas son propiedades de los fluidos. Aquí como nos dice que un fluido va a ser aquel que presente fuerzas de cohesión débiles, es decir, que esta fuerza va a ser bastante débil. Aquí tenemos un ejemplo de un vaso de agua. El vaso es de vidrio y el agua pues básicamente está hecha por moléculas de H2O. Estas se sujetan una con una y a eso se le llama fuerza de cohesión. Es básicamente la unión entre dos mismas moléculas. Pero en los fluidos esa fuerza de cohesión es bastante débil, es decir que si nosotros vaciáramos este vaso de agua al piso, el agua se va a caer. Esta fuerza de cohesión es muy débil, por lo tanto se va a expander. Al estar dentro del vaso, las moléculas van a tomar la forma del objeto que los contiene. En este caso es el vaso. Pero tú al dejar caer el vaso, toda el agua se va a esparcer, porque esas fuerzas de cohesión se rompen, porque son bastante débiles. Esto pasa con el agua, esto pasa con la gasolina, en este caso sabemos que los fluidos, pues dijimos que son aquellos líquidos y gases. Y ahora tenemos también la fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es básicamente la que presentan las moléculas, en este caso de agua, con el objeto o el cuerpo en el que están contenidos. Por eso toman la forma del cuerpo que los contiene. Y estos se adhieren a y por eso forman también el mismo cuerpo, por así decirlo. Los fluidos presentan propiedades como son la capilaridad, la tensión superficial, la viscosidad, fuerzas de adhesión, fuerzas de cohesión, densidad, peso específico y presión. Aquí tenemos un pequeño recordatorio de lo que hemos visto anteriormente. Tenemos qué es un fluido. Ya sabemos que en mecánica de fluidos a un fluido se le define como aquel medio continuo que presenta fuerzas de cohesión débiles. Se piensa que los fluidos son aquellos que se presentan en estado líquido y gaseoso, ya que estos fluyen. En este caso podemos decir que a estos no podemos tomarlos con los dedos de la mano como lo podemos hacer con los sólidos. Tenemos aquí las propiedades, básicamente. Tenemos la primera, que es el peso específico. Este número está íntimamente ligado a la densidad de cualquier material y debido a su fácil manejo en unidades terrestres, su uso es muy amplio dentro de la física. Capilaridad. Le permite a un fluido avanzar a través de un canal delgado, siempre y cuando las paredes de este canal estén suficientemente cerca. Tensión superficial. Se debe a que las moléculas de líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí mismas.
Aquí tenemos presente lo que es la fuerza de cohesión, que son esa fuerza de atracción entre las moléculas, en este caso de agua. Hay un mosquito que se puede parar en la superficie del agua. Esto porque las fuerzas de cohesión para el mosquito son bastante fuertes, que por eso lo mantienen flotando, lo pueden sujetar, lo pueden soportar, ya que el mosquito pues presenta un peso bajo. Pero si un humano, un animal, se mete al agua, pues estas fuerzas de cohesión se van a romper, porque no pueden soportar nuestro peso. Después tenemos lo que es la viscosidad. Se refiere al grado de fricción interna. Se asocia con la resistencia que presentan dos capas adyacentes moviéndose dentro del fluido. Ejemplos, pues tenemos la miel, el aceite de cocina, el aceite de los medios de transporte, etc. Fuerzas de cohesión. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Ya lo habíamos comentado en el ejemplo de la tensión superficial. De igual forma aquí tenemos dos moléculas de agua. Estas se sujetan, cada molécula de agua está unida, eso se le llama fuerzas de cohesión. Y estas se rompen muy fácil porque el agua es un fluido. Y recordemos que los fluidos son aquellos que presentan fuerzas de cohesión débiles. Después tenemos lo que son las fuerzas de adhesión. Esta es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto, generalmente un líquido con un sólido. Veíamos en el ejemplo anterior del vaso con agua, donde las moléculas de H2O se sujetaban al vidrio, por eso pues tomaban la forma del cuerpo que los contenía. De igual forma aquí tenemos la mezclilla y esta gota de agua, esta se adhiere al sólido, o también puede ocurrir en las telarañas. Aquí tenemos una imagen. La densidad describe cuán están unidos los átomos que componen el fluido, es decir, el grado de compactación que existe internamente. Recordemos que en el experimento del agua con el aceite, al mezclarlos el aceite se va para arriba o en la superficie, mientras el agua se va en la parte de abajo. Esto ocurre porque el agua presenta una densidad mayor que la del aceite. Y si nosotros unimos fluidos, pues si son diferentes, pues van a tener también una densidad distinta. Y el fluido que se coloque en la parte inferior va a ser aquel en el cual su densidad va a ser mayor. Y la densidad, pues recordemos que se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Y tenemos también lo que es la presión. La presión se define como la fuerza por cada unidad de área sobre la cual actúa. La presión se mide en pascales en el Sistema Internacional de Unidades, lo que es igual a 1 newton por metro sobre segundo cuadrado. Y la presión pues la vemos nosotros con relación a los fluidos en lo que es los frenos hidráulicos de un auto, ya sean frenos de disco o frenos de tambor. Lo vemos en lo que es la prensa hidráulica, los gatos hidráulicos. Esto ocurre por la presión que se ejerce a un fluido, y por eso nosotros podemos alzar coches muy pesados con fuerza mínima. De acuerdo a su comportamiento viscoso, los fluidos se clasifican en fluidos perfectos o superfluidos, fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos perfectos o superfluidos son aquellos que tienen una ausencia total de viscosidad, como el helio. Los fluidos newtonianos son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple. Su esfuerzo cortante y su velocidad de deformación son proporcionales, como es el agua. Y los fluidos no newtonianos, en estos no hay proporcionalidad entre su esfuerzo cortante y su velocidad de deformación. No cumple las leyes de Newton de la viscosidad. Un ejemplo es la pintura.